clase que tuvimos yo pedí que esta presentación la vieran y que la pudieran leer para ya hoy irnos un poquito más rápido por el tiempo que hemos perdido, ¿verdad? Más sin embargo, le vamos a dar su tiempo también para su interpretación para que quede claro y nadie se quede con dudas. Por consiguiente, después de la explicación, vamos a hacer algunas preguntitas, ¿verdad? Para ver cómo están, ¿no? Entonces, también les recuerdo que tienen que entregar el trabajo de investigación número 2, el decreto 19-2002 y sus reformas, y decreto 28-2016, eso vale 5 puntos, que se relaciona con la morosidad, ¿verdad? Entonces, con hostigamiento a los morosos y todo eso. Así que, por favor, háganse su trabajo, la presentación formal, como siempre les he dicho, ¿verdad? Y es importante, definitivamente, que ustedes se tomen el tiempo de hacer trabajos profesionalmente bien entregados, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a ver cuántas personas nos acompañan. Vamos a chequear quiénes son los que todavía faltan. Creo que hay algunos, faltan varios, pero bueno, si no entienden después, ahí está el problema que van a sacar bajo punteo. Muy bien. Entonces tenemos aquí conceptos importantes, ¿verdad? Que debemos de tener muy claro para evitar confusiones. No tengo registrado del FDLL a ninguno, no sé si hay alguien conectado del FDL en este momento. Licenciado, buenos días. Buenos días. Zulma. Sí, soy la que aparece oficina CH. Oficina Ustedes CH. me cambiaron el código para ingresar. Muy bien. Mucho gusto saludar. ¿Cuántos están con usted, Zulma? Solita yo, licenciado. ¿Y los demás? ¿No saben si no se han conectado? Creo que no se conectaron hoy. ¿Ninguno? Es importante. Muy bien. Entonces, a ustedes pasa el chivo. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, tenemos esto es muy importante para que nos quede claro, ¿verdad? En los conceptos. Entonces, mora financiera, este es un concepto en el cual algunos nos lo denominan a la cartera en mora. O sea, ustedes que hay varias formas de decirlo, ¿no? Y las personas digamos, le han puesto diferentes nombres, ¿verdad? Pero sí tenemos que separar muy bien el concepto de mora y el concepto de riesgo, ¿verdad? Cartera en mora no es igual que cartera en riesgo, ¿no? Entonces, la cartera en riesgo es la suma de los saldos de capital del conjunto de créditos caídos en mora. Entonces, no lo mismo decir que es cuota en mora a decir que es saldo del crédito en mora, ¿verdad? El concepto es más amplio, el de cartera en riesgo, porque ahí nos preocupa recuperar el saldo completo que la persona tiene por pagar a la institución. En cambio, en la mora, solo la cuota que tiene en mora, ¿verdad? Ese es el concepto, para que lo tengan así ustedes en su mente más claro. Entonces, cuando estamos hablando de mora, estamos hablando de cuotas. Una cuota, si un crédito es de 100,000 y tiene una cuota de 1,000, la mora es de 1,000. Pero si no ha pagado ni una cuota y el crédito es de 100,000, la cartera en riesgo es de 100,000. Entonces, vean ustedes el impacto que tiene el decir las dos acepciones, son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cartera contaminada, afectada o mora legal, todo eso son diferentes nominaciones que se le da a la cartera en riesgo, ¿sí? Mucha gente dice cartera de mora legal y piensa que es mora. No, esa es cartera en riesgo. Cartera contaminada es cartera en riesgo también. O sea, es la parte más dura, ¿no? Entonces, como ya se indicó, la cartera en mora y la cartera en riesgo son conceptos referidos a la morosidad, los dos, ¿verdad? La cartera en mora es un concepto conservador para medir la morosidad porque solo mide la cuota en mora, ¿verdad? Entonces, no nos preocupamos si lo medimos de la otra forma, es mejor, ¿no? Y la cartera en riesgo en su conjunto, ¿verdad? Es más realista porque nos va a dar el monto total de la deuda pendiente de pago.
Y eso es importante que tengamos esa preocupación, que no, el problema no solo es la cuota que está pendiente de pagar, sino que ya se convierte en un problema fuerte porque de repente es la segunda cuota que tiene que pagar y ya todo el capital está ya en riesgo, que no se sabe si el señor va a poder o no pagar todas las cuotas, ¿verdad? Entonces, la cartera en mora es sencillamente el monto vencido no pagado, mientras que la cartera en riesgo es el saldo total del crédito, ¿verdad? Con saldos vencidos o en mora. ¿Estamos claros en ese concepto, señores? ¿Eh? Sí, Ligneri. ¿Alguna duda? ¿Será que lo puede volver a repetir, por favor? Es que no lo entendí muy bien. Bueno, como ya se indicó, la cartera en mora y la cartera en riesgo son conceptos que se refieren a lo mismo, a la morosidad. Pero la cartera en mora es un concepto conservador porque solo está midiendo la cuota pendiente de pago. Y en cambio la cartera en riesgo lo que está midiendo es todo el capital que está pendiente de pagar y que se encuentra en riesgo por solamente el pago de una cuota, porque ya comienza a tener problemas, ¿verdad? Entonces es más amplio y es mejor utilizar el análisis de riesgo, ¿verdad? Y no el de cuotas en mora, porque nos da una falsa perspectiva, un indicador pequeñito, mientras que la cartera en riesgo nos da el indicador real de un problema de morosidad, de que no se sabe si el cliente va a poder pagar el total de todas las cuotas, ¿verdad? Entonces, Machuca, vas a entenderlo ahorita con el ejercicio que viene aquí más adelante. Entonces, en el ejercicio va a quedar más claro. Gracias. Y entonces, cartera en mora y cartera en riesgo, es importante identificar la cartera en mora de la cartera en riesgo, ¿verdad? Eso es importante para también darle seguimiento. Ambas miden el mismo problema, pero desde dos dimensiones distintas. Una es una dimensión más amplia y la otra es más pequeña, más corta la dimensión. Además, están referidas a la misma cartera, es decir, el mismo conjunto de créditos. Un ejemplo puede ayudar a enfocar esto y es el ejemplo que vamos a ver en este momento. Pónganle mucha atención. Se tienen 20 créditos con un saldo total pendiente de pago de 450,000 quetzales. A eso se le llama cartera activa. 5 de estos créditos tienen cuotas vencidas y atrasadas que suman 50,000 quetzales. Por otra parte, se sabe que los 5 créditos caídos en mora presentan cuotas aún no vencidas, es decir, saldos vigentes que suman 100,000 quetzales. Y existe también una cartera no afectada integrada por 15 créditos con un saldo pendiente de pago por 300,000 quetzales. Aquí está, tal y como está definida una cartera en un momento determinado del tiempo. Entonces, eso traducido ya en indicadores o en rangos, ¿verdad? El ejemplo anterior dice, en este ejemplo encontramos las siguientes relaciones. Cartera activa son 20 créditos, como dice en la figura de atrás, que significan el 100% de todos los créditos por la suma de 450,000. Esa es la cartera total de esa organización. Cartera sana, que no se ha contaminado, son 15 casos. Estos están al día, no tienen ningún pago pendiente y son 350,000 quetzales, el 78% de la cartera, ¿verdad? Y la cartera en riesgo son 5 casos, ¿verdad? Que suman 100,000 quetzales, que es todo el capital en riesgo de los 5 casos que se mencionaron, que ocupa un 22%. Y la cartera en mora, ¿verdad? O sea, cuotas en mora, son 5 casos por valor de 50,000 quetzales. Y eso hace un 11% del total de la cartera activa. Entonces, si miran ustedes qué porcentaje es más impactante, ¿el 22% o el 11%? Si yo lo mido por cuotas en mora sería un 11%, pero si lo mido por cartera en riesgo va a ser un 22%. Es preocupante ya un indicador de esa naturaleza, ¿no? Ese indicador tiene que estar abajo del 5%, mejor si está abajo del 3 o el 2%, una cartera altamente efectiva.
Pero aquí con 22% es preocupante esa cartera en riesgo. Entonces, aquí lo pueden ustedes observar el ejemplo. Solo una pregunta, solo que ahí no mucho me cuadra la sumatoria de ahí. Si yo sumo o sea, la cartera sana tengo 15 casos, que son, según el ejercicio, ante la lámina anterior no eran 300,000 y aquí están 350. Aquí está. Dice, Cartera no también una afectada. cartera no afectada integrada por 15 créditos con un saldo pendiente de pago de 300,000 quetzales. Ajá, y ahí dice 350. Esa es la duda que tengo. Ya, tenés Porque, razón. Hay porque 300, son 350,000. Ahí hay un error. entonces en el ejercicio son 350,000. Correcto, así es, Ah, ok. 350,000. Sí, porque si 15 no la casos. sumatoria no me cuadraría no me cuadraría los 350 más los 100 más los 50,000, no me cuadra con los Ahora, 400. los 100 y los 50, recordate que pertenecen, esa cartera son los mismos 5 casos, solo que uno es cartera en riesgo y el otro es cartera en mora. Ah, ¿Ya? Entonces, en uno estamos poniendo el 100% de la cartera afectada y en el otro estamos poniendo solo las cuotas en mora. ¿Ya? ok. O sea, ahí Muy está la bien. Entonces, si diferencia sumas entonces. solo los 350 más los 100, te dan los 450. Ah, ok. ¿Sí? Ok, Ah, en ok, la filina de atrás son 350,000. ya. Cascarita. De Bien. acuerdo. Entonces, solo para tener bien claro, la cartera de riesgo y en mora son los mismos 5 casos, solo que uno es la cuota y el otro es el saldo del capital. Exactamente. Muy Ah, bien, ok. Machuca. Ahí estamos entendidos. Gracias. Excelente. Muy bien. Vamos entonces, resumen. Como ya se indicó, la cartera en mora y la cartera en riesgo son conceptos referidos a la cartera morosa. La cartera en mora es un concepto conservador, ¿verdad? Para medir la morosidad de la cartera y la cartera en riesgo es un concepto más realista. La cartera en mora es sencillamente el monto vencido no pagado, mientras que la cartera en riesgo es el saldo total del crédito, ¿verdad? Vencido o en mora. ¿Estamos? Entonces, unos son cuotas y otros son los saldos de capital no pagados. Medición de la morosidad. La morosidad se mide relacionando la cartera en mora o la cartera en riesgo con la cartera activa para poder sacar el porcentaje, ¿verdad? Expresada esa relación mediante un índice o porcentaje, ¿verdad? Discúlpele. La cartera morosa, y ahí está en amarillo, ¿verdad? Es importante. La cartera morosa es el cáncer de toda entidad financiera o microfinanciera. Por consiguiente, la administración efectiva de los recursos financieros y la administración efectiva de la cartera de crédito son indispensables para una sana y efectiva administración de la organización. Si una organización coloca y coloca bastante crédito, pero no está haciendo un buen análisis de los casos y está dando a mansalva o sin mayor análisis, va a tener un problema futuro de corto plazo. Rápido se le va a contaminar la cartera. A algún asesor, supóngase que una oficina tiene 10 asesores, de repente uno de ellos es el que está afectando toda la cartera y es el que está generando mora, hay que focalizar quién es. O de repente no es un asesor, sino que es una zona donde varios asesores tienen problemas, porque puede ser que sea una zona. Puede ser responsabilidad del asesor, puede ser responsabilidad del jefe de agencia, puede ser responsabilidad de la zona o del producto financiero o también de la actividad económica, dependiendo de ya en un análisis ver qué es el fondo del problema, ¿verdad? Para poder mitigar mora no solo es tratar de recuperar la morosidad a través del cobro, sino que hay que ver cuáles son las causas que están originando esa mora, porque si no sabemos las causas y no paramos la causa, el efecto siempre va a ser morosidad y vamos a estar recuperando y vamos a estar empantanados recuperando mora, pero si no le entramos a cuál es la causa para parar esa mora, se va a recuperar, pero siempre se va a producir mora porque no se ha detectado cuál es el problema. Entonces, para tener una cartera sana, hay que controlar estos indicadores. ¿Y cuál es el indicador que debemos de tener muy claro? El de corto plazo.
Si el indicador de corto plazo me está creciendo, quiere decir que estoy comenzando a tener un problema. Y más si ese indicador se me está trasladando a mayor a 30, es más grave el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo hacer yo para poder controlar esa morosidad? Según sus conocimientos, ¿cuál es el instrumento que deben de saber ustedes que nos sirve para poder ver qué es lo que está pasando y por qué se está produciendo mora o quién la está produciendo? ¿Cómo se hace para qué formato se usa? Ya lo he dicho yo anteriormente. Lick, una pregunta, disculpe. Cosecha de mora, Lick. Cosecha de mora. Cosecha de mora, correcto. Lick, y Luis Luna le dejó una pregunta en el chat. ¿Cómo no? Hacémela, por favor. ¿Tú la hiciste? Y no la hizo Luis Luna, se le escribió en el chat. Ah, va. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver. Está chateando. Luis Luna. Aquí lo tenemos. Veo Luis Luna, Luis Luna. Vamos a ver. Sí, mejor se la voy a leer yo porque así no le da problemas. Ok, magnífico. Démosle. Dice la pregunta, ¿alguna IMF ha aceptado que un cliente solo le pague el capital prestado? O sea que si ya está en mora y han llegado a algún acuerdo que pague solo el capital. Es muy difícil esto, ¿verdad? No sería una buena práctica, pero hay casos especiales donde se han hecho esas concesiones con casos muy fuertes de desastres naturales, de robos bien sustentados, donde posiblemente digamos, hayan habido agravios muy fuertes y sí se han hecho ese tipo de consideraciones. Digamos, las instituciones tienen que estar preparadas con instrumentos apropiados para poderlo hacer técnicamente bien hecho y que no se cree eso como una mala práctica. O sea, hay casos muy, muy especiales que deben ser analizados por el comité local o central o regional y en función de lo que se vea de la gravedad. Las instituciones a veces tienen gravedad 1, gravedad 2, gravedad 3 en cuestiones de desastres y en función de cada uno de los rangos tienen algunos productos financieros, incluso en algunas entidades hasta les pueden dar un nuevo financiamiento o refinanciar el crédito. Y en otras dicen, bueno, que ya no pague el crédito, que pague solo un 10% del total de capital. Y dependerá de la política que tenga cada organización. Hay algunas que dicen, no, aquí no se condona nada y tenemos que recuperarlo, ¿no? Entonces sí es importante ver la normativa que tenga la organización y que la organización respete esa normativa que fue creada y que debe tener para riesgos. Cuando ya se trabaja riesgos, esta parte la ve riesgo, ¿verdad? Y dejan normado una situación de esa naturaleza. ¿Estamos? Muy bien, la respuesta es que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sacan estos indicadores de cartera? Índice de cartera en mora y su significado. ¿Sí? ¿Alguien habló? Muy bien. El cálculo del índice o porcentaje de morosidad se mide por medio de la fórmula siguiente. El porcentaje de mora es sumatoria de los saldos vencidos no pagados dividido dentro de la cartera activa. Tomando los datos del ejemplo anterior, o sea, siempre estamos tomando los datos de las primeras anteriores. Índice de morosidad, 50, ¿verdad? Y que tenemos 450 de cartera total, ¿verdad? O activa. Y eso nos da el 11% que estaba representado en la filmina anterior, ¿no? Entonces, este resultado significa que el 11% de la cartera está contaminado, ¿no? ¿En qué? En cuotas en mora, porque estas son cuotas, ¿no? Entonces, si se mira el indicador, es más bajo, aunque este indicador es alto para la industria, ¿no? De
microfinanzas. Muy bien. Índice de cartera en riesgo. Entonces aquí es la sumatoria de los saldos de capital total de créditos en mora dividido la cartera activa. Y allá decía que el índice de la cartera en riesgo era de 100,000 quetzales. Entonces esa cartera en riesgo de 100,000 quetzales dividido entre el total de la cartera de 450,000 nos da un 22%. Este resultado, si ustedes se dan cuenta, es más alto que la cuota de mora, porque aquí estamos viendo el capital total de esos créditos que ya están en riesgo de recuperación. Ese es el concepto de esto, ¿verdad? Entonces, importante estos dos términos que queden claros, que uno es por cuotas de capital atrasado y el otro es por saldo de capital, ¿verdad? Vencido y en mora, ¿no? ¿Cuál es el indicador óptimo, ¿verdad? En la industria de microfinanzas. Digamos hoy en día, decir que tenemos una cartera por debajo del 5% de cartera en riesgo es un buen indicador, un excelente indicador, un 2, un 3%. Entonces, vamos sobre la excelencia, tenemos que tener esos rangos. Ahora, cuando ya hablamos de mora, arriba de 2 dígitos ya es preocupante. Arriba del 5 al 7 todavía es manejable, pero ya después de ya un 10, un 15, un 20%, ya es una institución seriamente afectada. Entonces, se tiene que trabajar muchísimo, muchísimo, es mucho esfuerzo. No es fácil recuperar una mora de esa naturaleza, es muy difícil. Cada punto que se baja un porcentaje, una morosidad, es impactante y no se logra, si hay una contaminación fuerte de la cartera, no se logra hacer porque si está en producción de mora, aunque esté recuperando mora por un lado, pero si tiene el chorro abierto y siguen otorgando malos créditos, mal analizados por X circunstancia, la mora es de no acabar porque siempre va a estar produciendo mora. Entonces, el secreto es atacar cuáles son las causas que están provocando la mora para parar el origen de la mora. Si es una persona, si es una zona, si es un producto, si es un sector económico que ha sido afectado por alguna política, ¿verdad? Entonces, es importante que se tome este asunto con seriedad, el análisis de cuáles son las causas de la mora. No solo el ir a recuperar es ir a recoger el cadáver, le llamo yo, ¿verdad? Ya el cadáver, el muerto ya está bien muerto y ahora solo ir a recoger. Pero si siempre hay alguien que está apuntando y matando más y cada vez me aparecen más muertos, aunque levante el primer muerto, se me van a aparecer atrás más muertos y de repente ya hasta ya apestan porque ya se están uniendo varios. Igual en la mora. Cuando una institución ya tiene una morosidad altísima, ya nadie la quiere, ya la se mire con malos ojos, ya esa institución, se puede decir, ya está casi en quiebra porque está perdiendo su patrimonio. Esto de la cartera es el patrimonio más importante de las instituciones que se dedican a prestar capitales, ¿no? Entonces, la cartera en riesgo superior al 10% es un nivel no aceptable. Por lo tanto, hay que tomar las medidas preventivas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a cerrar la zona, se va a quitar ese producto, se va a despedir a algún personal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hay que tomar decisiones gerenciales, ¿no? Y cada uno a su nivel. El que es asesor, pues tendrá que ver por qué se está generando tanta zona y pasar información clave, ¿no? Yo les decía a ustedes hace un momento cuál era el instrumento y yo se les dice digamos, cosecha de mora, ¿no? Y ahí está el secreto, ver si en los primeros 6 meses yo tengo contaminación de mora, acabo de entregar un crédito y ya me está cayendo en mora, es que algo sucedió y hay que agarrar el expediente e ir a investigar por parte de la jefatura cuál es el problema que se ha suscitado. Normalmente la misma persona no se da cuenta porque uno no se mira sus propios errores. Por eso es importante que esto de la cosecha de mora, aparte que lo mire el asesor, es importante que lo miren las jefaturas inmediatas superiores para ver, digamos, y hacer las auditorías que correspondan con el expediente en mano, ir a hacer la verificación si la información que está puesta en el expediente es una investigación real y no una investigación falseada o una investigación mal hecha, ¿no? Que no fue hecha profesionalmente, ¿no? Entonces, el sistema CAMEL y el sistema MicroRise son sistemas de medición de la cartera
esos sistemas, el CAME lo usan las cooperativas y se usa una serie de indicadores para poder determinar si está una organización financieramente bien o mal, ¿no? Y McCoy también, ¿verdad? Son indicadores internacionales, por ahí vamos a tener el gusto. De hecho, ya hemos visto algunos con ustedes, ¿verdad? Entonces, dice una bomba de tiempo. Perdón la molestia, solo una pregunta. ¿Sí? En los ambos indicadores, como el índice de morosidad y la cartera en riesgo, debe ser entre 3 y el 10%, ¿verdad? No, digamos, cartera en riesgo. La cartera en riesgo debería ser para una cartera sana, digamos, abajo del 5%. Si tenemos 3, si tenemos 2, si tenemos 1, si tenemos 0, cada vez es mejor y más eficiente. Pero cuando ya pasamos del 5, ya 6, ya 7, ya es preocupante, ¿no? Porque se nos está contaminando mucho la cartera. Digamos, la métrica sería no más del 5% para decir que estamos trabajando una cartera bien. Alguien que está trabajando excelencia está en indicadores entre 2 y 3%. Aunque como en la lámina anterior decía hasta un 10%, por eso preguntaba si los dos indicadores tienen que estar en el 10%. No, hasta el 10%, como quien dice, lo máximo ya después del 10% ya se puede decir que es una catástrofe, ¿verdad? Ajá. Casi es de 25, casi es la cuarta parte de su cartera, ya casi está en problemas muy serios financieros. Entonces, el 10 sería el máximo, digamos, permisible. Si hay alguien que ya tiene eso, ya es importante hacer el análisis de qué es lo que está pasando en esa zona, ¿no? Pero, Okay. digamos, como máximo. O sea, lo sano es no más del 5% de cartera en riesgo. Y lo, digamos, efectivo debería ser entre un 2 y un 3% de cartera en riesgo, ¿verdad? Muy bien. Y el Entonces, índice todo de esto se convierte en morosidad, una bomba de tiempo, ¿verdad? Un manejo administrativo de la morosidad es la reestructuración de la cartera. Esa parte es importante tratar de no estar haciendo reestructuraciones de cartera, porque al final lo que se hace es estar trasladando a más largo plazo la agonía. Una reestructuración de alguien que trabaja muchas reestructuraciones de cartera está ocultando la mora. La reestructuración de cartera debe ir solo con casos muy, muy, muy calificados, ¿verdad? Que tengan, digamos, algunas cuestiones muy fuera digamos, del manejo de la persona, que no sea responsabilidad de él, ¿verdad? Que sea una cuestión fortuita. De lo contrario, no es adecuado estar haciendo reestructuraciones de crédito. Eso quiere decir que estamos haciendo mal el trabajo, ¿no? Si se están haciendo demasiadas reestructuraciones. Dan 50,000 y después, es que no puedo pagar a la persona y ahora vamos a darle más tiempo. O sea, no, ahí cometieron un gran error. Ahí no tenían que haber dado un crédito de 50,000, tal vez lo máximo era uno de 30,000, y lo que sucede es que hay información dolosa que incrementaron por ahí la capacidad de pago y lo beneficiaron con otros ingresos y resulta que el señor tenía capacidad de pago cuando realmente no era eso. Y ahora lo que tenemos es un problema que no puede pagar el cliente y ahora le vamos a dar más tiempo, o sea, y más agonía. Y el señor de repente no tiene las capacidades para pagar, ¿verdad? Porque fue hecho un mal análisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no permitir que se hagan muchas reestructuraciones de crédito, ¿verdad? Si está en mora, es mejor atacar la morosidad y no estar ocultando a través de muchas reestructuraciones. Entonces, un error grave en la administración de la cartera es utilizar la reestructuración, ¿verdad? Como un método para bajar su indicador de morosidad. No solo nos miden esa parte, si vienen organismos internacionales, ¿cuánto tiene de cartera reestructurada? No le digo decir tengo 1,000,000 a que tengo 150,000, ¿verdad? Entonces, si tengo 1,000,000 es un problema, porque he dado financiamientos mal otorgados y que hoy están siendo, digamos, refinanciados a través de una reestructuración posiblemente irresponsable, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas reestructuraciones. Gracias. Muy bien. Factores causales de la morosidad. ¿Qué es lo que causa la mora? La morosidad adecuadamente controlada hasta cierto punto es un fenómeno natural no deseado. O sea, desde el momento que el dinero se presta, entra en riesgo, ¿no? Una mala decisión puede ser que tenga problemas de morosidad. O sea que en toda institución crediticia ese problema siempre se va a prestar. Va a ser muy raro que no se tenga la mora, ¿no? Porque es una situación, el dinero es fungible, ¿no? El problema es cuando su nivel es muy alto, ¿verdad? Porque amenaza la autosostenibilidad de la institución, porque nos comienza a empantanar, digamos, nuestras operaciones, porque se tiene que dedicar más a la recuperación que a la producción,
porque estamos detrás del cliente recuperando y yendo varias veces a recuperar en lugar de colocar. Entonces eso ya comienza a ser un problema de costos, ¿verdad? Inclusive provoca la quiebra de los programas de crédito, porque ya no se dan abasto con todos los gastos que se tienen para poder recuperar esa cartera morosa. Pero dice, ¿de dónde se origina la morosidad? ¿Quién la genera? ¿La genera el cliente u otras causas exógenas? Es la pregunta. ¿Quién creen ustedes que genera la mayor cantidad de mora? Vamos a ver, Jorge Mario Linares. ¿Quién genera la mayor cantidad de mora? ¿Qué tal y buenos días? Muy buenos días. Bueno, creo que en primer lugar sería cuando ingresa el crédito a la institución, un buen análisis. Ajá. Entonces ya con un buen análisis uno puede determinar si el cliente puede pagar cierta cantidad de cuota o no. Es decir, si está sobreendeudado, si tiene algunos préstamos externos donde uno puede evaluar realmente a futuro si el cliente va a caer o no caer en mora. Según tu experiencia, ¿dónde están las mayores responsabilidades de la mora? ¿En el cliente o en el asesor? Considero que hay varios factores, Lick. Le voy a repetir, tanto en la evaluación, pero en el comportamiento o la costumbre directamente del cliente. ¿Pero de quién es la responsabilidad? ¿Del cliente o del asesor? En la mayoría de los casos. Creo que en primer lugar del asesor, porque el asesor debe de darle seguimiento al cliente para evitar que el cliente caiga en cartera en mora. Muy bien. No solo hay que darle buen seguimiento, sino que antes de otorgarle el crédito tuvo que haber hecho un buen trabajo de selección del cliente. Según mi experiencia, digamos, el mayor problema de la morosidad no es por los clientes, es por un mal trabajo realizado por el asesor de crédito en un 99.9%. ¿Cuáles son las causas atribuibles a un cliente? Enfermedad, razonado, ¿verdad? Ahora, cuando dicen es que le fue mal, es que se divorció, es que tiene problemas, eso es haber hecho un mal análisis, porque no nos dimos cuenta de esa gravedad que tenía en su casa, de que tenía problemas conyugales, que tenía muchos gastos por enfermedades de parientes y no hicimos un buen adecuado análisis. No nos dimos cuenta que no era un buen empresario y que todo era, la necesidad que tenía era para cubrir hoyos, para cubrir mora que él tiene interna, para cubrir malas decisiones de negocios que él ha tenido, y realmente cometimos un error en entregarle crédito. No tenía capacidades empresariales, hacía cosas muy bonitas, pero no las podía vender porque no nos dimos cuenta que no tenía cualidades para vender. Entonces, todo eso, digamos, ¿a dónde cae al final? La responsabilidad del asesor, del supervisor o del jefe de agencia que tiene que analizar que se haya hecho un buen trabajo. Entonces, normalmente cuando llegan a carteras de recuperación por especialistas de mora, ¿y qué encuentran? Dice, ¿cómo le dieron crédito a esta persona? Si esta persona no tiene las cualidades, no tiene las capacidades, y al contrario es un señor problemático y hasta es amenazante, ¿no? Entonces, la experiencia nos da esa pauta de que muchas veces nosotros mismos somos los responsables, y ahí nos debemos de incluir todos, porque se lleva todo el proceso, se lleva al asesor, se lleva al jefe de agencia, se lleva al coordinador, se lleva al comité de crédito, se lleva al que firmó los cheques para otorgar el crédito. Todos confiamos entonces en sus escalas, ¿no? Pero si hay una escala que está descuidada y que no está haciendo bien su trabajo, puede hacer que todos los demás, como ya no miran el detalle, posiblemente el que tenía que ver el detalle no lo vio y se pasó el gol, ¿verdad? Por eso deben de existir filtros. Entonces la morosidad es un fenómeno que se da, ¿verdad? Con una responsabilidad mayoritaria por parte de la organización por estar otorgando malos créditos. A veces dicen, es que hay zonas malas, ¿verdad? Hay zonas rojas. Yo les cuento que he tenido experiencia que hay instituciones que dicen zona roja y en esa institución no tienen mora. Entonces, muchas veces las contaminaciones las provocan las instituciones, con la irresponsabilidad también de otorgar demasiado crédito a algunas personas y las sobreendeudan, ¿no? Entonces, es importante analizar la situación de la cartera. ¿Cómo está mi cartera? ¿Qué tan efectiva está siendo? Y sus grados de contaminación para poderlos detectar de una forma temprana, ¿verdad? Porque si no tenemos instrumentos, informes que nos den la información oportuna en el momento apropiado,
y nos dan informes ya rezagados, ¿de qué sirven? Ya son históricos, ya son estadísticos. La mora se comienza a controlar desde que estamos haciendo el análisis de crédito. Desde ahí se comienza a controlar la mora, porque estoy dando un crédito que no me va a dar problemas. Pero si no hago una investigación buena, a la larga, dentro de poco voy a tener problemas de morosidad, porque no investigué bien. Y la mora preventiva, ¿verdad? Antes de que vaya a suceder algo, el asesor tiene que estar enterado de cómo está su cliente, y no cuando ya pasó el hecho, ya pasó un mes que le pasó la situación y no se enteró porque tiene descuidada su cartera, ¿no? Entonces, el monitoreo, el control, el seguimiento, la supervisión son actividades importantes que debe realizar el asesor para que no se le contamine su cartera, ¿verdad? Pero siempre habiendo hecho una buena selección, una preselección adecuada de sus clientes. El que otorgó créditos a mansalva, sin mayor análisis, va a tener una cartera muy grande rápidamente, pero así se le va a contaminar y va a salir afectado y de repente hasta despedido, ¿no? Entre las causas de la morosidad imputables a la entidad crediticia podemos mencionar los siguientes, imputables a nosotros. Mal diseño de la política, procedimientos malos, metodología inapropiada, sistemas de información y reportaje malos que no llegan en el momento oportuno, así como fraude por falta de supervisión y controles efectivos y muchas veces por débil proceso de selección y reclutamiento e inducción del personal de la institución. Si elegimos personal que no tiene valores y no nos estamos poniendo la atención a esa parte de la esencia de la contratación de las personas, no solo es que tengan las capacidades para que puedan hacer el trabajo, sino que tengan los valores para poder hacer bien las cosas, con profesionalismo, ¿verdad? Y que con ética. Eso es importante. Muchas veces las organizaciones capacitan a la persona, la hace, pero si tenemos una buena madera que pueda ser bien, se puede, digamos, como tallar bien, la institución lo afina, pero debe ser una buena madera, ¿verdad? Una caoba, no un pino que se vaya a deteriorar con polilla rápidamente. Entonces, si tenemos personas con altos valores, es decir, madera fina, ¿no? O tenemos madera rústica por ahí y aunque le hagamos lo que hagamos, no van a ser buenos porque la esencia no está bien. De los procesos de selección, por eso, si ustedes tienen oportunidad de seleccionar personal, ¿verdad? Que ya son jefes y todo, tienen que tener ese tacto, ese cuidado de que las personas que estén ingresando a la organización sean personas con valores, con ética, profesionales, ¿verdad? Muy bien. Políticas y procedimientos, metodologías, mal sistema de información y reportaje. Miren todo eso. Si una organización, aparte de que su personal no haya sido bien contratado y bien capacitado, pero si tiene errores, o sea, productos mal diseñados, muchas veces el problema puede ser que sea el producto que está fallando, ¿verdad? Entonces, muchas veces la metodología y procedimientos responden a intereses de la organización, pero no responden a las necesidades y requerimientos de los clientes, ¿verdad? O sea, yo creo que este producto es el mejor para esa comunidad, pero realmente no se ajusta a sus necesidades. Estamos dando un producto de comercio, de compra-venta, y resulta que es agrícola y estamos midiendo con la misma vara. Entonces no puede ser, se tienen que hacer los ajustes, ¿verdad? Entre otras causas institucionales pueden señalarse las siguientes. Miren todo lo que tenemos escrito aquí. Mala selección del cliente. O sea, la autoselección es fundamental para los clientes del grupo. Si se hizo una mala autoselección, vamos a tener problemas serios porque, digamos, si los líderes son malos, definitivamente casi todo el grupo es malo. Se puede cometer un gran error ahí, ¿no? Elegir clientes sin capacitación y o experiencia en administración de negocios y técnicas, o sea, conocimientos de la actividad productiva financiera. Si no vemos eso, si no le ponemos ese detalle, ¿será que el señor es experto? ¿Cuántos años tiene de estar él en el negocio? ¿O es un negocio que ahorita lo va a poner y no tiene mayor experiencia? Debo de saber yo eso concretamente, porque si no lo sé, ¿qué va a pasar? Puede hacer que el negocio no funcione, pero como no lo pregunté, entonces el asesor tiene que tener claro que la persona que va a sacar un crédito para microempresa debe tener esas habilidades gerenciales y empresariales. No solo que sepa producir, que lo sepa vender, que sepa cómo está su mercado y competencia, ¿no? Todo eso es importante. Financiar actividades productivas desde su óptica de la institución y no a la del cliente. No gradualidad del crédito. Fechas inadecuadas y tardías del desembolso.
plan de pagos que no coinciden con el flujo de caja de la unidad productiva y de la familia, montos de préstamos no adecuados y las cuotas de amortización superiores a la capacidad de pago. Todo eso puede hacer que una institución lo tenga como problema y que eso sean las causas de la morosidad, malas metodologías. Entonces sí, hay que hacer el análisis. ¿Qué es? ¿Es problema nuestro, es institucional, o es problema de la persona que está, no está bien capacitada o no quiere hacer bien su trabajo por mala fe? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, oficiales especializados en colocaciones sin responsabilidad de seguimiento administrativo. Dice hasta 90 o 120 días, porque en algunas instituciones lo tienen hasta 90, en otras nosotros tenemos 120 días. Entonces, es importante tener esa visualización concreta con el personal y clara para que también se sigan los procedimientos a los límites que cada uno tiene de como responsabilidad. El monitoreo, el seguimiento, supervisión, y con todo lo que yo les digo, con disciplina, hacerlo siguiendo la metodología, siguiendo la normativa, los reglamentos, las disposiciones administrativas y siguiendo las políticas institucionales, ¿no? Fraudes. Muchas veces los créditos morosos corresponden a clientes que han sido objeto de fraude. El fraude puede tomarse diferentes formas. Entre las más comunes se presentan las siguientes: apropiaciones indebidas de fondos, ¿verdad? Correspondientes a amortizaciones. El técnico se quedó con una cuota. Si hay instituciones que tienen permitido recibir efectivo por parte del asesor, se corre el riesgo que por alguna situación especial lo tome, más si fue contratado y es una persona que no tiene valores. ¿Ya? Participación de personal de la institución en la recepción de los fondos de crédito. Eso sí, comienza a estar la tentación presente, ¿no? Préstamos ficticios. Antes se decían préstamos fantasmas, pero legalmente si se dice que son préstamos fantasmas, los mandan por un tubo porque en la ley no existen fantasmas. Entonces, por eso se dice créditos ficticios. Y hacemos un reclamo legal, nunca vayan a poner, pues, la señora puso un cliente fantasma, puso un cliente ficticio. O sea, como lo usó como testaferro, ¿va? Apropiación de fondos de amortizaciones por miembros de parte en grupos de juntas directivas. Imagínense, eso ha pasado a muchísimas instituciones, que las personas que se quedan controlando la junta directiva, en algunos casos son parientes o han tenido algún tipo de incidencia y no se dio cuenta el asesor, hizo una mala selección de junta directiva. El problema ahí se vuelve fuerte, porque después, ¿cómo es posible que un pago no se haga porque la presidenta o tesorera se lo tomó? Quiere decir que hizo un mal trabajo en la selección de junta directiva, ¿no? Cultura institucional. Entre las causas atribuibles a la cultura institucional se señala las siguientes: falta de entendimiento de las necesidades del cliente. Esta institución no tiene claro lo que es el centro, ¿verdad? Otorgar el crédito con el corazón y no con la mente, digo, ¿eh? O sea, muchas veces nosotros cometemos ese tipo de errores donde pretendemos apoyar o ayudar a una persona, supuestamente alguien, un asesor con mucho corazón, que va a tomar la decisión de ponerle en otros ingresos 1,000 quetzales más para que le canse, porque pobrecita ella quiere más dinero. Eso es el error más grande que pueda cometerse, ¿no? La irresponsabilidad más grande, porque se le está dando una responsabilidad a una persona que no va a poder pagar. ¿Qué va a pasar después? En lugar de promover desarrollo, estamos promoviendo que esa persona cada vez sea más pobre, porque no va a poder pagar su dinero, la plata prestada, se lo va a gastar y al final no se va a recuperar ese dinero. ¿Se logró entonces el fin por el cual se le dio el dinero para que saliera adelante a través de una microempresa? No, no se logró. ¿Por qué? Porque se dio un crédito mal analizado, con el corazón. Pobrecita, la señora necesita dinero. Aquí, en análisis para microempresas, nada que pobrecita. Aquí deben de tener razones fundamentadas. Es buen negociador, es buen empresario, tiene experiencia, está estable, tiene sus controles, todo eso hay que verificarlo para que ustedes tengan la certeza de que van por un buen camino dándole un financiamiento a una persona apropiada. Jamás vayan a aceptar ustedes otros respaldos, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Alguna duda? Estoy yendo un poquito rápido, ¿verdad? Con estas filminas porque
Esto yo les dije que hicieran una lectura, pero veo que muchos no leyeron. Pero es importante esta parte porque toda cartera contaminada es basura. Entonces, aquí están todas las causas de la morosidad y la experiencia que se ha tenido. Y es importante que ustedes conozcan esto porque eso les va a ayudar a ustedes a hacer una mejor administración de la cartera, ¿verdad? Causas imputables al cliente. Entonces, también hay momentos en que el cliente es el responsable, ¿no? Si no dejamos entrar a un cliente malo, eso es aparte. Nosotros fuimos los responsables en no dejarlo entrar. Pero cuando dejamos entrar a un cliente malo, es responsabilidad nuestra. Por eso les digo, ahí es responsabilidad del asesor. Por más que se otorgue un buen seguimiento del crédito, siempre ocurren situaciones indeseables que provocan demora en el pago. Entre estas se mencionan el desvío de crédito para el propósito solicitado. O sea, no se invirtió en lo que realmente se iba a invertir. Puede ser enfermedad o muerte del deudor o de algún miembro de la familia, ¿verdad? Desintegración de la familia, falta de tiempo para realizar el pago, simplemente falta de voluntad de hacer el pago. Entonces, esas son causas imputables al cliente. Una son porque lo descuidamos, otra es porque en realidad no hicimos una investigación a fondo, y las que más se podrían, digamos, como decir que son paliativas son las de enfermedades. Muchas veces no se hace la pregunta, pero a veces se hace y se oculta, y se hacen análisis muy superficiales y no se logra poder detectar. Pero entonces ahí siempre queda como que es responsabilidad institucional por no haberle dado el tiempo necesario a esa investigación, ¿no? Entonces, causas imputables al entorno, porque también recuérdense que un cliente no está inmerso, perdón, dentro de un entorno económico. Puede hacer que un sector esté siendo beneficiado o también afectado por una política de gobierno o por una política exterior. Entonces, en determinado momento puede hacer que ese entorno sea complicado, y también el asesor tiene que estar al tanto de eso y poder informar, porque si una persona o una comunidad está teniendo problemas, el asesor tiene que estar enterado, ¿no? Son diversas las causas que se derivan del entorno. Entre las más comunes se tienen desastres naturales, crisis económica, crisis sociales, crisis políticas. Entre las crisis sociales más fuertes que tiene Guatemala ahorita están las extorsiones, ¿no? Entonces hay sectores comerciales totalmente afectados por esto. Sus costos operativos se han incrementado, y las causas por el no pago muchas veces tienen que ver, están vinculados con estos problemas sociales que tiene Guatemala, ¿no? También situaciones políticas, cuando se ponen duras las cosas y algún pueblo cierra los portones y quema e incendia, y son por cuestiones políticas, ¿verdad? También existen esos semanas o meses cerrados de un negocio que inciden dentro del pago del cliente, ¿no? Entonces, también tenemos incendios, tenemos delincuencia común y epidemias en otros casos, ¿no? O desastres naturales, ¿verdad? Estas se pueden mitigar, pero no erradicar. O sea, sí podemos ver cómo podemos solucionar, digamos, el problema. Si la institución tiene una herramienta o no, eso es importante, que mitigue ese riesgo. Si no lo tiene la institución, tiene que ver cómo hace ese reglamento para que no, en un momento determinado, se tomen decisiones abruptas. Si hay un problema de esa naturaleza, se tiene que tener los mecanismos para poder enfrentar esos retos y desafíos, porque no es fácil. Si hay un desastre natural, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Qué productos van a salir? ¿Qué concesiones vamos a dar? Porque hay personas que lo pierden todo, o hay personas que se muere el que produce, por poner un ejemplo. Entonces la institución tiene que tener y estar preparada con su departamento de riesgos para entrar a batear en el momento apropiado cuando se tiene un problema y mitigar de esa forma, porque no se puede erradicar. Nosotros no sabemos cuándo se va a presentar un desastre natural, una lluvia muy fuerte, un terremoto, qué sé yo, que pueda afectar a una comunidad completa, ¿no? Entonces, al final, ¿cuáles son los efectos de la morosidad? La morosidad genera una serie de efectos tanto en la institución microfinanciera como a los clientes, que van desde cartera insana hasta cierre de operaciones. O sea, una institución puede quebrar por una contaminación muy fuerte. En el caso de las instituciones, ¿verdad? Se ven afectadas seriamente y llegan al extremo de algunas de perder una buena cantidad de patrimonio. Tal vez no llegan al cierre, pero llegan a perder patrimonio porque tal vez no tienen las reservas apropiadas.
o de repente cierran la entidad porque no se cuenta con los recursos, porque ya se perdieron, son irrecuperables, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplica aquí? Pues muchas veces hay instituciones que son vendidas y las compras son otras instituciones, porque lo que sucede es que son carteras que de repente todavía se pueden recuperar, pero tienen que tener otra forma de análisis, tienen que agarrarla de una institución que esté tal vez con mejor situación y con mejores indicadores y que tenga un trabajo más eficiente, ¿no? Entonces, yo he visto compras de instituciones, he participado en compras de instituciones y que de repente no tenían buenos métodos y lo que se hace es cambiar el método total. La metodología, reglamentos y políticas son rediseñados porque la que estaba dando esa organización no servía y por eso tenía la mora. Entonces, ¿quién era la mala? No era el pueblo, no era la comunidad, era la institución que no tenía los mecanismos, la metodología, los reglamentos bien hechos, ¿verdad? Efectos en las instituciones de microfinanzas. ¿Qué efectos son los que se tienen? La morosidad en una institución de microfinanzas afecta tremendamente y hay que tener acciones y hay que tener una forma de abordar esto, ¿no? Desde el punto de vista de la administración financiera, la morosidad implica baja en la liquidez. O sea, ya no está retornando el dinero porque cuando hay mora ya no retorna la plata, ¿verdad? Se incrementan las reservas porque como hay daño, tenemos que hacer, dependiendo del porcentaje que sea, hay que reservar eso para trasladarlo ya a la pérdida de ejercicio, ¿verdad? Al estado de resultados. Entonces, baja la cartera de crédito neta porque tenemos que castigar la cartera. Todo esto afecta a la institución y comienza a tener una mala reputación, ¿no? Y al final, posiblemente tengamos que cerrar la organización por altas pérdidas de la cartera. Entonces, hay muchas instituciones que han nacido, han crecido y se han hundido y han muerto. Hay experiencias de instituciones. También como hay instituciones que han sabido manejar sus indicadores, ¿verdad? Efectos con los clientes. La morosidad también tiene un efecto con los clientes, ¿verdad? Que son indicadores de impacto en el programa de crédito, en las perspectivas de la empresarialidad que se promueve, ¿no? A través del crédito. O sea, hay mucho impacto de cierre de negocios, entre otros, ¿verdad? Y les incrementa costos, les hace problemas judiciales, digamos, tienen que cerrar sus negocios y muchas veces son demandados, ¿no? Entonces, el cliente pierde su inversión y al final se queda sin nada. ¿Qué pasa con un cliente totalmente depauperado? Pues definitivamente muchas veces, digamos, ponen con un carácter agresivo, muchas veces se retraen y incluso hasta mueren, ¿verdad? Algunas personas, otros puede hacer que se recuperen, ¿verdad? Pero la mayor parte del efecto que da a los clientes es la pérdida patrimonial y por consiguiente de mejoras de condiciones de vida. Entonces ya no estamos cumpliendo con la función para la cual se le dio el crédito y sale afectada la institución y el cliente, ¿no? El cliente pierde su garantía, ya no tiene como, si tenía casa, ahora no tiene por culpa de la institución, perdió su casa, ¿qué chiste es ese? O sea, por un mal análisis de repente, ¿verdad? O por una mala fe también. Cierre de oportunidades de crédito, ya nadie le va a dar crédito porque ha quedado marcado en las referencias crediticias. Si él quiere un crédito, va a ser difícil que se lo den. ¿Por qué? Porque ha tenido pérdida y está en la central de riesgo reportado como moroso, ¿no? Entonces, mire todo lo que pierde, ¿verdad? Incrementa su pobreza, ¿ah? Se forma un desprestigio en la comunidad, miren, él no pagó la cuenta, ¿verdad? Y su familia en decadencia en lugar de salir adelante, ¿no? Entonces, análisis de la morosidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para prevenir que esto suceda? Es hacer un buen análisis de crédito. O sea, no ser buena gente con tal de ayudar a personas y perder la objetividad. No hacer cosas que no se deban de hacer con faltas de moral y ética en la investigación. Tenemos que ser justos, tenemos que ser bien analíticos, tenemos que confirmar toda la información que recibimos. No podemos convertirnos en secretarias que solo se toman los datos y no se verifican. Eso, a través de eso, nosotros logramos mitigar, ¿verdad?
Entonces, si analizamos la mora al final, ¿quiénes somos los responsables de la mora? Pues los que damos la oportunidad de que ese capital se dé a personas que no lo pueden administrar, ¿no? Entonces, hay que hacer buen análisis. Sería al final digamos, el corolario final, ¿no? Categorización por antigüedad de la cartera en mora. Nosotros tenemos que categorizar esa antigüedad: 30, 60, 90, 120 días, 180, mayor a 360. ¿Para qué nos sirve esa forma de poder evaluar la cartera? Porque vamos a evaluar cada uno de los tramos de morosidad, porque voy viendo qué tan dura se me está convirtiendo esa cartera. Entre más tiempo vaya pasando, más difícil de recuperar, y las estrategias de recuperación tienen que ser diferenciadas. No es lo mismo una cartera, un cobro por administración, o sea, un cobro administrativo, un cobro operativo, ¿verdad? Así de corto plazo, a una morosidad que ya tenga 90 días y mucho menos a una que ya tenga 360 días. Los instrumentos y la forma de cobro totalmente diferentes, ¿no? Cada una en su momento y en su lugar. Y siempre recordando el cobro respetuoso, ¿verdad?, de esa mora. Entonces, la antigüedad me va a dar rangos y ahí deben de tener reportes por rango. Aquí tenemos cómo se categorizan de 0 a 30, de 31 a 60, 61 a 90, de 91 a 120 días, mayor a 180 y mayor a 360. Ya cuando llegamos a 180, ya se puede decir que casi está para judicial. Y cuando ya tenemos a mayor a 360, ¿qué pasa? Ya tenemos problemas porque esa cartera difícilmente va a ser recuperada. Más sin embargo, se tiene que depurar totalmente de los activos porque ya está haciendo bulto, ya no debe de estar dentro de los activos de la institución. Está en una cartera por recuperar, pero eso si se recupera ya va a ser ganancia. Hicimos un mal trabajo. ¿Qué porcentaje es esa cartera que se ha trasladado a castigo? ¿Es alta o es baja? Si el porcentaje es alto, quiere decir que estamos haciendo cosas no muy buenas. Pero si el porcentaje es bajo, quiere decir que estamos teniendo eficiencia. Otras categorías, tenemos categorías por área geográfica, por sector productivo, por oficial de crédito, por producto financiero, por género. Aquí les pongo esas categorizaciones, pero también existen muchas formas más de poder categorizar por rangos de montos financiados, ¿verdad? Eso es, también cuánto es financiado de 5 a 10, de 10 a 15, de 20, o de 50 a 100, o de 100 a 200, depende de las categorías que se quieran, ¿verdad? O qué áreas productivas económicas hemos dado crédito, ¿no? O sea, hay una forma singular por cada institución. Ahí les pongo yo, estos informes serían los más comunes y corrientes que se manejan dentro de la administración de una cartera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, dice, estrategia del control de la morosidad. Seguimiento adecuado a la cartera, importantísimo. Incremento de la cartera activa por medio de buenas colocaciones. O sea, ya se vio cuál era el problema y ahora voy a colocar cartera buena para que me vaya incrementando mi cartera activa buena, sana, que eso me va a ayudar a bajar el indicador. Cobranza de la cartera morosa también me va a ayudar a bajar el indicador, pero una cartera morosa, contaminada, que ha sido mal otorgada, va a ser de difícil recuperación, porque nos vamos a encontrar con que el cliente no tiene dinero para pagar, que fueron créditos mal otorgados. Por consiguiente, va a ser difícil, ¿verdad? Porque no, como sea una cartera que se contaminó por alguna cuestión en particular, coyuntural, de momento, eso es muy diferente a una cartera morosa mal otorgada, ¿no? Entonces, el seguimiento de la cartera sana, no solo hay que darle seguimiento a la cartera morosa, no podemos descuidar la cartera sana. La cartera sana también hay que darle su tratamiento, hay que darle su seguimiento telefónicamente, con notas o con visitas también, para mantener esa relación con el cliente y podernos dar cuenta si determinado tiene algún problema, si quiere hacer un repago o quiere querer un recrédito o sea, contarle que hay nuevos productos financieros. O sea, es importante esa interrelación que se debe dar sana entre el asesor de crédito y su cliente, ¿no? Incremento de la cartera con créditos nuevos bien seleccionados. Eso quiere decir, la mora se puede bajar desde dos puntos de vista. El indicador de mora, no hablando cuánticamente en montos, sino que en porcentaje. Una es, o elevo mi cartera y eso me reduce, si ya no se me incrementa la morosidad,
el indicador se reduce. O la otra es recuperar la mora. Lo que he dado y que de repente no lo he dado mal, pero tiene problemas contaminados y de repente se puede recuperar, ¿no? Entonces, es importante poder accionar las dos. O sea, por un lado, colocar cartera sana bien colocada, que ya no me genere más mora, para que eso me ayude a tener volumen y mi indicador baje. O voy a recuperar cartera, ¿no? Autoselección y depuración de clientes grupales. Importante, ¿verdad? En cada cambio de ciclo o antes de entrar, cuando sea un cliente nuevo también, esa depuración de clientes es importante. La autodepuración en grupos. ¿Por qué? Porque es la esencia. Ahí debe de haber gente que se conozca, que se tenga confianza. En todos los grupos solidarios, que serían grupos solidarios y bancos comunales, buena parte de que el crédito sea repagado es que esa parte de la garantía solidariamente mancomunada esté bien estrechamente concatenada y sean personas que sean de la misma comunidad, que sean muy conocidos, que se conozcan desde hace muchos años y que realmente hacerles una conciencia de que no deben de dejar de ingresar a personas que no sean conocidas por el grupo, ¿verdad? Esos estándares hay que mantenerlos, es clave en el proceso de selección. Hay que ser claros con las personas en grupos cuando se esté dando la capacitación para los créditos. Es lo que al final en esta área se menciona. Identificación de nuevas áreas de trabajo, también como parte de la mitigación de la mora, puede hacer que hayan zonas afectadas y que tengamos que cambiar de áreas para podernos, digamos, introducir en nuevos lugares que nos permitan tener una cartera mejor, ¿no? Estudio de mercado, pues no es más que si vamos a entrar, a incursionar a un área, hay que ver que tenga un buen acceso, hay que ver que tenga mercado y qué días son los de mercado, hay que ver que sea una comunidad que tenga banca, que tenga clínicas médicas, que tenga accesos a la comunidad, ¿no? Para que la comunidad esté bien. Cómo está su parte agrícola, cómo está su parte comercial, es importante, cómo está el liderazgo ahí, hay problemas sociales dentro de ese lugar o no, cómo está la competencia, quiénes son mis competidores, hay demanda de algunos productos, cómo está esa satisfacción de los clientes y cuántas organizaciones están dando crédito ahí, ¿no? Ese entorno es importante ver. Entonces, este material, por favor, vuélvanlo a revisar, léanlo, importante, si les quedó alguna duda, me escriben en el chat, pero es importante que les quede claro lo que es cartera en riesgo y cartera en mora, ¿verdad? Y les recuerdo entonces, por favor, no vayan a dejar de enviar el segundo trabajo, ¿verdad? Del decreto 28-2016, sus reformas. Es importante tener entregas porque ahí van a tener sus puntos. Asimismo, si tienen algún problema de mora, si tienen algún problema sin mora conmigo, en que no han entregado algún trabajo, pueden escribirlo, o si les hizo algún tipo de problema el poder subir algún examen, que lo pongan en el chat, con atención a Carla Bruno, que ella es la que me está viendo en este momento, si hay algún tipo de problema, y yo pongo mi aprobación ahí para que sea revisado si alguien tuvo algún problema. Si no, pues yo estoy revisando los exámenes dentro de poco, y si veo que alguien no subió por algún tipo de problema, también le voy a poner un chat un mensaje en el chat. Así que mucho gusto saludarlos y que tengan un feliz día. Hasta pronto. Gracias, Ligneri. Feliz fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, hasta pronto. Goodbye. Goodbye. Sayonara. See you later. Auf Wiedersehen.